Mientras cientos de personas celebraban Halloween en la zona rosa de la ciudad de Bogotá, un estudiante universitario desapareció después de salir de una discoteca junto a sus amigos. Horas más tarde, su cuerpo sería encontrado dentro del canal del Parque El Virrey. Lo ocurrido entre esos dos momentos daría origen a uno de los procesos judiciales más mediáticos y discutidos en la historia reciente de Colombia. El caso se desarrolló en el norte de Bogotá, en el sector conocido como la Zona Rosa, una zona caracterizada por la concentración de bares, discotecas y establecimientos frecuentados principalmente por jóvenes y estudiantes universitarios. Durante la noche del 30 de octubre de 2010, el sector registraba una alta actividad debido a las celebraciones de Halloween. La afluencia masiva de las personas, el consumo de alcohol y la permanencia prolongada en los establecimientos nocturnos formaban parte del contexto en el que ocurrieron los hechos. En medio de este entorno se encontraba Luis Andrés Colmenares Escobar. Había nacido el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira, y al momento de los hechos tenía 20 años. Residía en Bogotá por motivos académicos y estudiaba simultáneamente Economía e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. Diversas referencias públicas sobre el caso lo describen como un estudiante activo dentro del entorno académico y social de la universidad. Esa noche salió de fiesta con varios compañeros, entre ellos Laura Milena Moreno Ramírez y Jessie Mercedes Quintero Moreno, con quienes compartía vínculos dentro del entorno universitario. Existe información confusa acerca del tipo de relación que existía entre estas personas. Algunos alegan que esta era un tipo de relación cercana, mientras que otros dicen que era una relación reciente. Según el expediente del caso, Colmenares salió de su residencia aproximadamente a las 8:45 de la noche del 30 de octubre y se dirigió a la discoteca Penthouse, ubicada en la zona rosa de Bogotá, en compañía de sus amigos, entre ellos Gonzalo Gómez, quien tenía una relación de amistad con Luis Andrés Colmenares, Soraya María Ciro Colina, quien asistió a la fiesta y posteriormente declaró en el juicio, Jessica Zuluaga, mencionada dentro de registros telefónicos que fueron analizados durante el proceso, y otros compañeros universitarios que posteriormente recogieron a Jessie Quintero en la calle 85 con carrera 15, que no fueron individualizados ni tampoco identificados. En dicha discoteca permanecieron durante varias horas. Durante ese tiempo se documentó el consumo de alcohol por parte de la víctima, una circunstancia que posteriormente sería analizada dentro de las valoraciones médicas y judiciales del caso. Este elemento por sí solo no permite establecer conclusiones sobre lo ocurrido, pero sí forma parte de los hechos verificados dentro de la investigación. La permanencia en el establecimiento se extendió hasta la madrugada del 31 de octubre de 2010. Hacia las 2:30 de la mañana, Colmenares y su grupo de acompañantes salieron de la discoteca. A partir de ese momento, la reconstrucción de los hechos comienza a depender principalmente de testimonios y evidencia indirecta. De acuerdo con varios testimonios, después de salir del establecimiento el grupo se dirigió hacia la zona de la calle 85 con carrera 15, donde supuestamente iban a comer. Ese desplazamiento representa el último tramo en el que existe certeza sobre la ubicación de Colmenares junto a sus acompañantes, según las acusaciones judiciales que obran en el expediente. Según la versión sostenida por las procesadas durante el juicio, Colmenares habría comenzado a correr de manera repentina. Laura Moreno lo siguió, mientras que Jessie Quintero permaneció en el lugar inicial. Posteriormente, y de acuerdo con ese mismo relato, Colmenares cayó en el canal del Parque El Virrey. Esa versión se mantuvo a lo largo del proceso y se convirtió en uno de los principales ejes de la hipótesis defensiva de las implicadas. Hasta ese punto, la reconstrucción del caso todavía conservaba una línea temporal relativamente definida. Pero después de ese instante, la investigación deja de apoyarse únicamente en los relatos directos y empieza a depender de peritajes, análisis técnicos y valoraciones judiciales que intentaban establecer qué ocurrió realmente aquella madrugada.
Con base en la información entregada por las personas que estuvieron con Colmenares, durante la madrugada el cuerpo de bomberos inició labores de búsqueda en el canal del Parque El Virrey. Según consta en los reportes, el primer grupo que acudió al lugar realizó un operativo en el sector señalado, pero no logró encontrar el cuerpo. Ese resultado marcaría uno de los puntos más discutidos dentro de toda la investigación. Horas después, durante la noche del mismo 31 de octubre de 2010, un segundo grupo de bomberos regresó al canal y realizó una nueva búsqueda. Esta vez, el cuerpo de Luis Andrés Colmenares fue encontrado dentro del canal, en un tramo de difícil acceso, conocido como Bots Culvert. La Corte Suprema de Justicia posteriormente confirmó que el hallazgo ocurrió varias horas después de una primera búsqueda infructuosa, en el mismo canal señalado desde el inicio. La ubicación del cuerpo y el tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo se convirtieron rápidamente en elementos centrales del proceso. La diferencia entre una búsqueda inicial sin resultados y un hallazgo posterior dentro del mismo entorno generó interrogantes sobre la dinámica de los hechos. Sin embargo, por sí sola, esa circunstancia no permitía establecer una conclusión definitiva sobre lo ocurrido aquella noche. ¿Qué había ocurrido realmente dentro del canal? ¿Por qué el cuerpo de una persona de 20 años había llegado a un lugar de tan difícil acceso dentro de ese canal? ¿Y cómo explicar las horas transcurridas entre su desaparición y el hallazgo del cuerpo? Después del hallazgo del cuerpo de Luis Andrés Colmenares, la investigación comenzó a depender cada vez menos de los relatos de aquella madrugada y más de la evidencia técnica recopilada dentro del proceso. En este punto, la necropsia se convirtió en una de las piezas centrales del proceso. Según lo consignado en el expediente, el análisis médico-legal concluyó que la muerte se produjo por la concurrencia de 3 factores: trauma cráneoencefálico, asfixia por sumersión y depresión del sistema nervioso central. Por lo tanto, el deceso de la víctima no fue consecuencia de un único evento aislado, sino el efecto combinado de varias condiciones fisiológicas. En primer lugar, encontramos el trauma cráneoencefálico, que hace referencia a lesiones producidas por una fuerza externa sobre la cabeza. En el caso concreto, este hallazgo fue producto de la caída de la víctima al canal, que produjo fracturas en el rostro y cráneo. Por otra parte, la asfixia por sumersión indicaba que la muerte ocurrió dentro de un medio líquido. Algunas hipótesis defienden que el nivel del agua era lo suficientemente alto para entrar en las vías respiratorias y posteriormente producir el fallecimiento. El tercer elemento identificado fue la depresión del sistema nervioso central, una condición asociada con la disminución de funciones neurológicas y que, según el proceso, fue directamente vinculada al consumo de alcohol documentado durante la noche. Ese conjunto de hallazgos dio lugar a interpretaciones distintas dentro del proceso. La Fiscalía sostuvo que las lesiones observadas en el cuerpo no correspondían a un único impacto accidental, sino a múltiples golpes compatibles con una agresión previa. Bajo esa hipótesis, Colmenares habría sido atacado antes de terminar dentro del canal, donde finalmente se produjo la asfixia por sumersión. Con el avance de la investigación, comenzaron a aparecer nuevos nombres y nuevas líneas de análisis. Entre ellos, surgió el de Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno, cuya posible participación fue considerada posteriormente dentro de la hipótesis sostenida por la Fiscalía. La relación previa entre ambos pasó a convertirse en un elemento de interés dentro del proceso, especialmente frente a las distintas interpretaciones sobre lo ocurrido durante la madrugada del 31 de octubre de 2010. Según la tesis acusatoria de la Fiscalía, en la presunta agresión podrían haber intervenido terceros. La Fiscalía sostuvo que las lesiones observadas en el cuerpo y algunas inconsistencias detectadas en los relatos justificaban ampliar el número de personas vinculadas al caso. Como resultado, Carlos Cárdenas fue vinculado formalmente al proceso y posteriormente acusado de homicidio agravado.
Durante el juicio se debatieron distintos elementos relacionados con su posible ubicación durante la madrugada de los hechos, incluyendo registros telefónicos, testimonios y análisis de geolocalización. Sin embargo, la defensa sostuvo de manera constante que no existían pruebas suficientes para establecer su participación en la muerte de Colmenares. Posteriormente, Carlos Cárdenas fue absuelto. Los jueces concluyeron que la valoración probatoria no permitía ubicarlo de manera concluyente en el lugar de los hechos, ni tampoco acreditar su participación en una agresión contra la víctima. A medida que avanzaba el proceso, el caso adquiría una dimensión cada vez mayor dentro del debate judicial y mediático del país, pero las conclusiones de la Fiscalía no fueron acogidas por el juzgado de primera instancia. Según el Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimientos de Bogotá, las lesiones observadas en el cuerpo eran compatibles con una caída y no con una golpiza. Además, el juzgado señaló que no existían elementos materiales probatorios que acreditaban la intervención de terceros, como testigos directos, registros audiovisuales o evidencia física de una agresión. Ese análisis resultó determinante para debilitar la hipótesis de homicidio dentro del proceso. Otros elementos técnicos discutidos durante el juicio fue el comportamiento del canal El Virrey. Los estudios incorporados al expediente indicaron que, bajo determinadas condiciones de flujo, el caudal podía ejercer una fuerza suficiente para arrastrar el cuerpo humano. Según los peritajes, durante la madrugada del 31 de octubre de 2010, el agua tenía capacidad de desplazar el cuerpo desde el punto de caída hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. Ese análisis ofrecía una explicación para los puntos más discutidos del caso, porque el cuerpo no había sido encontrado durante la primera búsqueda. Sin necesidad de asumir el traslado posterior por parte de terceros, la dinámica del canal podría explicar el desplazamiento del cuerpo dentro de la estructura hidráulica. Es por ello que, con el paso del tiempo, el proceso termina estructurándose alrededor de dos hipótesis. La primera, sostenida por la Fiscalía, planteaba que Colmenares habría sido víctima de homicidio, y la segunda, acogida posteriormente por el juzgado, sostenía que la muerte habría sido consecuencia de la caída accidental dentro del canal. Ambas hipótesis fueron debatidas durante años mediante testimonios, peritajes y análisis técnicos, pero ninguna logró imponerse con certeza absoluta sobre la otra. El proceso penal por la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar comenzó formalmente en 2011, cuando la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno. A Laura Moreno se le atribuyó el delito de homicidio agravado en calidad de coautora. A Jessy Quintero se le imputaron conductas relacionadas con encubrimiento y falso testimonio. La hipótesis sostenida por la Fiscalía era clara. La muerte de Colmenares no habría sido accidental, sino el resultado de una agresión en la que presuntamente habrían participado las procesadas. A medida que avanzaba la investigación, el caso entró en una larga etapa de audiencias y debates judiciales. Durante años, las partes discutieron las pruebas, las decisiones tomadas durante el proceso y los cargos formulados por la Fiscalía. Posteriormente, el caso avanzó hacia la etapa de juicio oral desarrollada entre el año 2014 y 2016. Cada elemento fue debatido por las partes dentro de un proceso que, debido a su complejidad, terminó extendiéndose durante varios años. El 20 de febrero de 2017, el Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimientos de Bogotá emitió sentencia de primera instancia. La decisión: absolver a Laura Moreno y Jessy Quintero de los cargos formulados por la Fiscalía. Según el juzgado, las pruebas presentadas durante el juicio no permitían demostrar, más allá de toda duda razonable, que la muerte de Colmenares hubiera sido consecuencia de un homicidio. Dentro de los aspectos destacados por la decisión judicial se encontraba la ausencia de prueba directa sobre una agresión, la falta de acreditación de un móvil y la inexistencia de evidencia que demostrara un acuerdo delictivo o un acto concreto de encubrimiento. Pero el caso todavía no había terminado.
La Fiscalía apeló la decisión y el expediente pasó a revisión del Tribunal Superior de Bogotá. Apelación que aún mantenía la llama de la esperanza aún viva para Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre de la víctima, que acusaba fervientemente a las implicadas de haberle quitado la vida a su hijo. Sin embargo, en 2021, el tribunal confirmó la sentencia absolutoria y mantuvo la conclusión de que el proceso no había alcanzado el estándar probatorio necesario para dictar una condena penal. En esa misma decisión también se declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Jessy Mercedes Quintero Moreno en relación con los delitos que se le habían sido atribuidos. Esto significaba que, debido al tiempo transcurrido durante el proceso, la justicia ya no podría continuar persiguiendo penalmente esas conductas. Posteriormente, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso de casación, un mecanismo legal utilizado para revisar si las decisiones tomadas por los jueces anteriores fueron correctas desde el punto de vista jurídico. Y para el 15 de abril del 2026, la Corte analizó los argumentos presentados por la representación de las víctimas y el Ministerio Público, quienes cuestionaban la valoración probatoria realizada en las decisiones anteriores. Sin embargo, el alto tribunal decidió no casar la sentencia, dejando en firme las absoluciones. En su análisis, la Corte reiteró que, después de años de investigación y múltiples valoraciones técnicas y judiciales, no había sido posible establecer con certeza si la muerte de Luis Andrés Colmenares correspondía a un homicidio o a un accidente. Esta conclusión estuvo directamente relacionada con uno de los principios fundamentales del derecho penal, la duda razonable. Esto quiere decir que la condena no puede construirse sobre sospechas, hipótesis o inferencias no plenamente demostradas. Como resultado de cerca de 16 años de juicios, finalmente la absolución de Laura Moreno quedó en firme, mientras que, respecto de Jessy Quintero, se mantuvo la extinción de la acción penal por prescripción. Desde el punto de vista jurídico, el caso quedó cerrado, pero la discusión sobre lo ocurrido aquella madrugada del 31 de octubre de 2010 continuó ocupando un lugar dentro del debate público en Colombia, porque al final del proceso, la justicia concluyó que la causa de muerte no pudo establecerse con certeza. Después de conocer las pruebas y las decisiones judiciales, ¿qué opinión tienes sobre este caso? Déjame conocerla en los comentarios.